Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presenta. Gracias por continuar con nosotros. Dagoberto Gutiérrez está con nosotros esta mañana para conversar sobre la coyuntura política electoral. Bienvenido, Dagoberto. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Feliz Navidad, porque yo creo que no te voy a ver este año, así es que será hasta el próximo año. Ya mañana estamos en la víspera de la Navidad y bueno, felicidades a todos, a ustedes también, amigos televidentes, felicidades. El día de mañana tendré oportunidad nuevamente de felicitarles y de desearles una feliz Navidad y un feliz fin de año, ¿no? Dagoberto, te he convocado para que me des tu punto de vista sobre lo que está pasando con la campaña. Yo creo que una buena pregunta para arrancar es, ¿cómo estás viendo tú esta campaña electoral, política electoral, respecto a campañas anteriores, por ejemplo, como aquella donde se eligió al presidente Mauricio Funes como presidente de la República? ¿Ves alguna diferencia marcada en esta campaña respecto a otras? Por supuesto. En primer lugar, yo quiero expresar mi pesar y mi dolor por la muerte del doctor Carlos Glover. Es un intelectual. Y el intelectual es aquel que define bando ante la realidad. Un intelectual no es un experto, no. El experto es el que aparece como neutro. Y Glover tenía bando. Por eso es de las personas que hacen falta y que van a hacer falta. La muerte es una invitada permanente de la vida. Pero siempre duele. Ahora bien, hay una campaña electoral, como tantas campañas electorales se han dado en el país y sin duda se darán. Pero cada campaña electoral se debe al contexto político en que se desarrolla. Ese contexto determina las campañas. Y así, la actual campaña electoral tiene varias características. O, dicho de otra manera, ¿por qué contexto político electoral está determinada o marcada esta campaña? Sí. El contexto es siempre un contexto político, siempre. Y una campaña electoral puede ser o no una campaña política. Por ejemplo, la campaña de 1967 fue una campaña política. Una campaña electoral, pero de alto contenido político. El Partido Acción Renovadora hizo una serie de propuestas estructurales. Por ejemplo, propusimos reforma agraria. En ese momento, la palabra reforma agraria era casi un delito. Religiosamente era un pecado. Hasta nos excomulgó la Iglesia Católica en aquel momento. Muy bien. Este es el primer rasgo de la actual campaña electoral. No hay política. Es la negación de la política. Hay campaña, pero no hay campaña política. No, sí. Y no aparece la política por ningún lado. Primera característica. Segunda característica. Es que se desarrolla la campaña en medio del mayor descrédito y desprestigio y pérdida de autoridad de los partidos políticos. Eso no ocurría en las otras campañas. En esta sí. Tercera característica. La campaña electoral se desarrolla en medio de la desaparición del Estado. Esto es grave. Y estoy diciendo, en El Salvador desaparece el Estado. Esta es la tercera característica. Y es sustituido por el mercado. ¿Han aparecido más instituciones desde el Estado o no? ¿O me equivoco? No. ¿O de gobierno? No. Que es distinto probablemente. Sí, ¿no? Sí. Eso sí. El Estado en nuestro país, cuando desaparece, es sustituido por el mercado. Y el Estado funciona como siervo, como sirviente, como criado del Estado. Y una cuarta característica es que esta campaña se desarrolla en medio de una situación psicológica y subjetiva en donde los seres humanos se expresan hartos de la situación. Hartos. Uso la palabra hartos con H.
hartos de la situación. Cunde el desencanto, cunde la indignación, cunde el malestar. Hay que leer el artículo de Carlos Glover, publicado en Contrapunto, como 2 días antes de su muerte. De su muerte. Contrapunto, el diario digital que dirige muy bien Juan José Dalton. Estos son 4 características que marcan la actual campaña electoral. Uno mira entonces una campaña electoral signada por el mercado. Es decir, es una campaña excelente desde el punto de vista de los comerciales. Mercadológicamente hablando es importante. Sí. Unos comerciales bonitos. Dagoberto, este desencanto que tú estás planteando, esta desesperanza que dices tú que está dominando en el ambiente, o sea, a mí me parece que no es nueva, ¿no? Ha sido también, ha aparecido también en otras campañas electorales. No sé si ahora la gente la percibe más, pues, pero no es nada nuevo tampoco eso. Exactamente. Es que se trata de fenómenos que se van larvando por años e incluso por décadas. Y abren las posibilidades a sorpresas. Hay que ver lo que ocurrió en Chile. El 60% de la población no votó. En una segunda vuelta. Sí. Y los que salieron electos se disputaron apenas el 40%. Es una cosa muy grave. Sí. Muy grave. La gente rechaza el orden. Esa es una decisión política. ¿Qué es lo que hoy cunde en la sociedad salvadoreña? El criterio de que no hay por quién votar. No hay por quién votar. Y uno dice, ¿y qué va a pasar el día de la votación? ¿Hay condiciones para saberlo? No. ¿Tú crees que al final será entonces el voto duro el que decida las próximas elecciones? Eso es muy importante, porque a uno le parece que en este momento los partidos están jugando el físico ya con sus propios huesos, su puro hueso. Y aquí aparece esa figura, que es increíble, una figura increíble, voto duro, voto duro. Estamos hablando de seres humanos, que oigan lo que oigan, miren lo que miren, entienden lo que entienden, sienten lo que sienten, siempre van a votar por un partido. Es el voto duro. Voto duro es como el voto ciego, es como el voto sordo. O el fiel, que le llaman otros, ¿no? O el voto mudo. En ese sentido, ¿existe la posibilidad para una tercera corriente, fuerza, movimiento en nuestro país? También es otro aspecto, porque ¿qué es lo que políticamente está en juego en esta coyuntura? Que no aparece en lo electoral. Es el bipartidismo. Que este es el más funesto de los regímenes políticos imaginables, en donde 2 partidos, es decir, 2 empresas, en este caso Arena y el FMLN, controlan el aparato de gobierno, turnándose en el ejercicio del gobierno sucesivamente y evitando toda transformación e incluso todo cambio. Ese es el bipartidismo. Pero estamos hablando que es la decisión de la gente, así lo ha determinado la gente, ¿no? Todavía no. En todos los procesos electorales, Sí, ¿no? Todavía no. Tenemos tiempo. Y el tiempo lo da la cabeza de la oligarquía de Arena y la cabeza de la burguesía del FMLN. Cuando dices de la cabeza de la oligarquía de Arena, ¿a qué te refieres? Es que la cabeza política de Arena es una cabeza oligárquica, es decir, primitiva, atrasada, que no termina de entender que en el partido FMLN y en Alba Petróleo, que son de 2 empresas íntimamente imbricadas una en la otra, hay una expresión
de un ejercicio burgués. Entonces, en la tardanza de entender eso, que con ese bloque capitalista burgués, ellos pueden perfectamente entenderse, ese es el tiempo político. Aquí hay, entonces, una situación especialísima en la historia del país. El Salvador está en un vacío histórico, sin base económica. Sin base económica, por favor, capta esto bien. ¿En qué se basa la economía de nuestro país? En nada. En nada. Bueno, alguien podría decir en las remesas. Claro. En el café, por ejemplo, ¿no? Que ha sido sí, fuertemente golpeado por la Roya, pero bueno. La remesa no es nada. No es nada. Es decir, el país no produce nada. El café ya no es la base de la economía. La industria no existe. La exportación, no. Ahora bien, cuando desaparece la base económica, toda la parte superestructural que descansa en la base económica está en el aire. La Corte Suprema de Justicia, Asamblea Legislativa, Poder Judicial, todo eso está en el aire. Esa es la crisis del país. Nada sostiene a este país. Nada sostiene este país. ¿Me quieres decir entonces que un país es sostenido solo por lo económico? ¿No importan las otras esferas, por ejemplo, digamos, las instituciones del país, el fortalecimiento institucional? Correcto. Que no sé, que para mí, no sé, probablemente no tenga mucho que ver con lo económico, ¿no? Pero tú dices, bueno, si este país está en el aire porque no tiene una base económica, está en el aire la Corte Suprema de Justicia, está en el aire la Asamblea Legislativa, está en el aire las instituciones del Estado, en el entendido de que solo lo económico sostiene estas instituciones. Claro, es que ese mundo, que es un mundo superestructural, donde funcionan aparatos de poder político, que los abogados llaman instituciones, que no son sino un conjunto de normas jurídicas, todo eso descansa en la estructura económica y se explican a partir de esa estructura económica. Se fundamentan en eso, se fundamentan en eso. Pero hoy que hay un momento sui generis, el país carece de base económica. Y entonces, esas estructuras, esos aparatos, están en el aire en ese sentido, en el sentido de que no se corresponden. Y esto es lo que explica, por ejemplo, conflicto entre la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa. Cuando la Corte Suprema de Justicia funciona, hace lo que debe hacer. O el diferendo entre el presidente de la República y el fiscal general de la República. Es lo que explica esto. ¿Por qué debe de circunscribirse esta diferencia que está teniendo el presidente de la República con el fiscal a este escenario que tú estás planteando, a esta coyuntura, ¿no? Claro, porque por primera vez, por décadas, el fiscal general de la República, que siempre se ha debido al presidente de la República, siempre, y siempre se ha entendido que el fiscal es el abogado del presidente, aunque en ninguna parte se dice eso, en la Constitución jamás se dice eso. El fiscal representa los intereses del Estado y de la sociedad, eso es otra cosa. Pero siempre sí se ha entendido así. Por primera vez, hoy, el fiscal general no es el abogado del presidente de la República. Y eso es rigurosamente bueno. Ok, ¿y a quién está respondiendo ahora el fiscal? Si es que está respondiendo a alguien, digo, ¿no? Claro. Porque como tú bien lo dices, puede responder a intereses políticos partidarios, puede depender puede depender de ciertos sectores que han dominado el país. Ahora, si no es así, ¿a quién está respondiendo el fiscal general?
¿Cómo no? Porque otra característica era de que el fiscal y cualquiera de esos funcionarios respondían a intereses partidarios y trabajaban para el partido que le había dado los votos en la Asamblea Legislativa. Mira qué belleza. Bueno, y hoy este segundo aspecto se sigue cumpliendo. El fiscal Luis Martínez responde al partido que le dio los votos, pero es que ocurre que Luis fue elegido por unanimidad. Si es así, ¿el fiscal puede trabajar para todos los partidos? No. Mira qué belleza. Ahora, ¿y Luis responde a algo? ¿Responde a alguien? Sí. ¿Y yo respondo a alguien? ¿Respondo a algo? También, hombre. ¿Yo soy instrumento de alguien y de algo? Sí. Claro que sí. Es que todos somos instrumentos. ¿Cómo no? Yo soy instrumento de mis convicciones, de mis ideas. Claro, yo trabajo para eso. Y Luis también es instrumento. Pero él no puede ser instrumento de sus ideas, de su convicción. Tiene que ser un instrumento, un instrumento de toda la gente, ¿no? Es bien importante. Primer nivel del instrumento. Uno es instrumento de sus convicciones. Y Luis tiene convicción, sí, como todo ser humano. Dos, pero es que Luis tiene funciones establecidas expresamente en la Constitución. Sí. En la Constitución. Esa es parte de mi convicción. Si yo digo, yo voy a cumplir lo que me dice la Constitución, ese es el instrumento. Yo soy instrumento de eso. Ahora, pero es que esa no es toda la verdad. No es toda la verdad. En un país que se derrumba, así como El Salvador, se derrumba. ¿Yo soy instrumento de determinados sectores? Sí. Si yo soy intelectual orgánico. Intelectual orgánico. Es decir, me debo a un determinado sector. Incluso aunque ese sector no sepa que yo me debo a ellos. Eso se llama intelectual orgánico. Carlos Glover, por ejemplo, era intelectual orgánico. Yo también. ¿Y Luis? ¿Luis es intelectual orgánico? Espero que sí. A ver, solo antes de ir a la primera pausa, entonces tú estás satisfecho con el trabajo que está haciendo el fiscal general de la República, entenderías. Si quieres hacemos la pausa y regresamos para escuchar tu opinión respecto a este tema. Volvemos en breve. Correcto. Estamos conversando esta mañana con Dagoberto Gutiérrez. Dagoberto, de verdad que me fui con este análisis tuyo pensando que este fiscal, según te entiendo, puede hacer la diferencia. ¿Puede pasar este fiscal que tenemos en este momento a la historia en este país? Esa es una figura muy importante, muy importante. ¿Está Luis Martínez en condiciones de pasar a la historia como fiscal, como abogado y como persona? Es una excelente pregunta, excelente pregunta. Y aquí se trata. La Fiscalía de veras ejercerá el papel de control de la legalidad, de defensa de los intereses del Estado, castigando a cualquier corrupto independiente del peso económico, del peso ideológico y del peso político que tenga, independiente de su papel oligárquico en el país. Está el fiscal en esa valentía, en esa disposición, y aquí no es juego de declaraciones, ni de contradeclaraciones, ni de promesas. No. La sociedad salvadoreña se maneja con mensajes, pero también con hechos. Hay en la Fiscalía una serie de juicios pendientes. Por ejemplo, está ese tema de los 10 millones. Está el tema de CELENEL.
hay otros temas, muy bien. Uno entiende que hay investigaciones, que todo eso debe tener un importante peso probatorio. ¿Cómo no? Sería fatal para el fiscal que eso se diluyera, que eso se disolviera. Luis debe saber que cuenta con el apoyo de la población. ¿Tú crees que tiene el apoyo de la población? Cuenta con el apoyo del pueblo en dependencia de su desempeño y de su accionar, ojo, en esos casos emblemáticos. Luis lo sabe, entiendo yo que él lo sabe. Yo lo he visto así, él lo sabe. ¿Tú crees que él sería respaldado de alguna manera, de forma popular, por la población, obviamente, si entra y comienza a romper estos muros que han sido impenetrables? Totalmente. En administraciones anteriores. Totalmente, totalmente. Y la misma fiscalía, su perfil cambiaría de manera histórica. La misma fiscalía, que siempre ha sido visto como instrumento de casa presidencial e instrumento de viejos y oprobiosos sectores oligárquicos. Estamos aquí en un momento de esos momentos históricos. ¿Cuánto ayuda o afecta la discusión que tiene el presidente de la República? Bueno, las declaraciones y contradeclaraciones que tiene el mismo presidente de la República con el fiscal general. Uno quisiera que esos temas se manejaran con más sabiduría, con más equilibrio y ponderación. Pero lo que ocurre es que ahí entran en juego las personas y las personalidades. Y el carácter, ¿no? Que claro, es eso, la personalidad, que es el universo donde se expresan las personas. Y Mauricio es así. Mauricio es así. Y Luis también parece que es así. Bueno, le contestó igual, le dijo zapatero a tu zapato. Yo le voy a contestar igual al presidente, dijo zapatero a tu zapato. Que claro, es así. Y la temática que se está manejando parece que es delicada. Es un tema de información. Ojo, también el presidente de la República tiene mérito. ¿Cuál es el principal mérito de Mauricio Funes? Esto como en una evaluación política de fin de año. Mauricio no es ningún reformador, no. Y él nunca ha dicho que lo sea. ¿Y qué es entonces? Su mérito principal es, uno, no haber permitido que ningún partido político se convirtiera en dueño del aparato del Estado. Esto parece poca cosa, pero no lo es. Es más, las encuestas favorables que obtiene Mauricio probablemente tengan que ver con esto. Con la independencia del presidente con respecto al partido político. Y no haber permitido a ese partido el control total del botín del Estado. ¿Y cuál es el otro mérito, si es que hay? Es que Mauricio siempre fue Mauricio. Esta es una belleza. ¿Mauricio Funes dejó en algún momento de ser Mauricio Funes? No. Siempre fue Mauricio. ¿Ve qué belleza? Es que en ocasiones las personas son absorbidas, desaparecidas y muertas por los cargos. Y la gente se da cuenta, fulano de tal desapareció. Se convirtió en otro. En el cargo. Es decir, se hacen funcionarios. La naturaleza del funcionario es aquel ser humano que es absorbida por su función. Perdón, Dagoberto, solo te quiero preguntar algo, ¿no? Para algunos analistas, para algunos sectores, sobre todo más conservadores de ese país, hubo o hay una sobredosis, y que me disculpe el presidente de la República, pero no me lo estoy sacando la manga de la camisa, es lo que dicen algunos sectores conservadores del país, lo estoy diciendo, hubo o hay una sobredosis de soberbia del presidente de la República. ¿O no es cierto eso? Es que ese es Mauricio Funes. Es que ese es Carlos Mauricio Funes Cartagena. ¿Él era así antes de ser presidente? Sí, claro que sí. ¿Y Carlitos Mauricio era así antes de nacer? Sí.
Ve. Mira qué belleza. Es decir, el cargo a Mauricio desborda el cargo. Ojo, este es muy importante para cualquier persona, que se enloquecen con los cargos y dejan de ser ellos. El problema es que el Mauricio es así como es, hombre. Ojalá que fuera más tranquilo. Dagoberto, cuando te preguntaba... Más ponderado. Sí, cuando te preguntaba por, los méritos que decías tú del presidente Mauricio Funes o de esta administración, pensé que en tu lista estaba, por ejemplo, el tema de los programas sociales que se han impulsado. ¿Se ve como mérito eso? ¿Realmente estamos camino a la profundización de algunos cambios en materia social de este país? En absoluto. Ahí hay problemas. Pero, sin embargo, sigue funcionando la cabeza del personaje. El tema es que dada la hondura de la crisis de nuestro país, presentarse como enfrentando la crisis con un programa en donde se dan zapatos, se dan pantalones y se da un vaso de leche, eso no llega a ser ni lo mínimo. Ni lo mínimo. Pero es fundamental para esas familias, ¿o no? ¿O no es determinante eso? Es decir, no va a cambiar la estructura económica, social de este país, pero son programas de asistencia que al final van paliando un poco la situación de la familia. Exactamente, son paliativos. Pero dada la hondura de la crisis, que requiere medidas estructurales, que requiere la construcción de un nuevo poder, todas esas medidas no son nada. Este es el problema. No son nada. Y no son nada además para definir un gobierno de izquierda. No. Y si vamos más al fondo, hemos de coincidir en que Arena no abandonó nunca el gobierno. Ve qué delicado. Arena, por favor, escuchen esto bien. Arena no ha abandonado el gobierno, porque la economía que el gobierno actual aplicó es la misma economía de Arena. La política educativa, la misma política educativa de Arena. La política exterior, la misma política exterior de Arena. ¿Ve qué problema? ¿Ve qué problema? Y aquí, ¿hay mala fe? No. Es que eso es lo que tienen en su cabeza. Y uno entiende, por ejemplo, a Alex Segovia, que es el asesor de todo eso. ¿Y qué es lo que Alex tiene en su cabeza? El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Eso no es culpa de él, es que ellos lo han formado. Y él entiende la economía tal como la dicta el Banco Mundial y el FMI. ¿Es su escuela? Esa es su escuela. Y ocurre que esa es exactamente la misma escuela de Arena. ¿Y de dónde ha sacado Arena su política económica? Del FMI. ¿Y de dónde la saca Alex? Del FMI. Este es el punto. Y lo digo, no para reducirle el mérito al gobierno, no. Es para poner las cosas en su puesto. ¿La crisis del país requiere una serie de medidas? No. Claro que se necesitan medidas. Sí, se necesitan cambios estructurales. ¿Y este gobierno ha hecho eso? No. Bueno, a ver, ¿y por dónde comenzarían estos cambios estructurales? Entiendo muy bien lo que estás planteando, ¿no? Pero digo, ¿cuál es el modelo económico? Si pudiéramos hablar de un modelo económico o ese cambio estructural que hay que hacer, ¿cómo comenzar a impulsarlo si no es, por ejemplo, favoreciendo a las personas que tienen más escasos recursos o los que tienen pocas posibilidades? ¿Se trata entonces de darle vuelta a la oligarquía, burguesía, etcétera, e instalar un modelo al estilo Venezuela? Te lo pregunto muy abiertamente. ¿Cómo no? ¿De dónde parte todo? Parte del Estado. Se necesita un nuevo Estado. Se necesita un nuevo sistema.
Estoy hablando de un nuevo sistema. Porque ¿de qué se trata? De cambiarle la vida a la gente. Claro. La política es la actividad relacionada con la lucha por mejorar la vida de los seres humanos. Un nuevo poder político. Y yo no estoy culpando a nadie ni diciendo que Mauricio es culpable por no tener esto en su cabeza. No, es que él tiene otras cosas, hombre. Él tiene otras cosas. El Estado, a partir de la lucha por un nuevo Estado y un nuevo sistema, ojo, hay que cambiar el sistema. Vienen unas líneas. Primero, una nueva economía. Y no estoy hablando de modelo económico, no. Economía. Una nueva economía. Claro que el principio es quebrarle el buche al neoliberalismo. Claro que sí. ¿Y eso lo han hecho algunos países latinoamericanos, Ecuador, por ejemplo? Claro. Es que si no se le quiebra el buche al neoliberalismo, pues no estamos haciendo nada, hombre. Y fíjate que ese es punto de partida. Es el punto de quiebra, ¿no? Claro. ¿Y qué significa quebrarle el buche al neoliberalismo? Amarrarle las manos al mercado. Recuperar al Estado. Ve qué drama histórico. Ve qué drama histórico. Filosóficamente no estamos con el Estado, ni históricamente, pero políticamente sí. Y cuando uno mira los dramas como lo que ocurre hoy, en donde el Estado trabaja para el mercado con pistos de nosotros. Ejemplo, Citram. Obras Públicas le está construyendo al mercado todo un sistema de vías. Ajá. Ese es un nuevo proyecto de transporte. ¿Y con dinero de quién? De nosotros. Muy bien. ¿Y el Estado es accionista en ese negocio? Es decir, nosotros que somos los que estamos poniendo el dinero para eso, ¿somos accionistas? No. Entonces son acciones para fortalecer el mercado. Del mercado. Bueno, se fortalece el pescuezo del neoliberalismo. Claro. Bueno, vamos a hacer de nuevo una pausa, Dagoberto. Regresamos en breve. Cuando regresemos vamos a escuchar a Tony Cabezas a través de la radio 109 también en este enlace que vamos a hacer en el próximo bloque. Cabal. Muy bien, estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros, Dagoberto. ¿En qué crees tú, haciendo uso de tu experiencia, ¿no? que va a terminar este caso, o estos casos, como por ejemplo el de Selenel y el caso del expresidente Francisco Flores? Bueno, está en manos de la Fiscalía, en manos del fiscal. El fiscal Luis Martínez, pienso yo que debe saber que tiene el apoyo expectante del pueblo. Ve la figura, el apoyo expectante del pueblo. El pueblo está esperando qué es lo que se va a hacer en esos casos. Y Luis debe saber que el pueblo apoyará una conducta diferente, una conducta definitiva que rompa con la historia de impunidad, de silencio y de usufructo ladrón de los bienes del Estado. Estamos pendientes. Ok. Vamos a saludar a Tony. Tony Cabezas está listo también para entrar con la conversación o en la conversación esta mañana. Tony, un gusto saludarte. Estoy conversando, tal como te lo dije muy temprano, con Dagoberto Gutiérrez esta mañana. Buenos días. Buenos días nuevamente, Romeo. Qué gusto saludarte a ti otra vez en esta mañana de
bueno, en la última semana completa del mes del 2013, del mes de diciembre también. Y a Dagoberto Gutiérrez, qué gusto verlo ahí también. Un gusto, mira, Tony, estamos hablando, fíjate que me pareció y me parece bien importante lo que está diciendo Dagoberto sobre el tema del papel del fiscal de la República, del nuevo fiscal general de la República, y dice que este fiscal puede hacer historia en el país, que puede pasar y trascender administraciones anteriores en términos de entrarle, digamos, a romper los muros de la impunidad, como decíamos, ¿no? O de la corrupción. Y decía, no tengo ninguna duda que este fiscal tendría el respaldo de la población si hace estas acciones. Sí, y voy a agregar tal vez ahí una pregunta, la reflexión de Dagoberto Gutiérrez, sí, ¿ha cambiado ya, está cambiando la institucionalidad del país? O, porque hay otros sectores que acusan a que estas instituciones están al servicio de una campaña política. Son dos visiones de lo que podría ser el trabajo, en este caso, del fiscal. ¿Qué piensa Dagoberto? Una cosa son las instituciones. Una institución es un conjunto de normas. Esa es una institución. Lo que se llama institución es simplemente aparato de poder político, ocupado y dirigido por seres humanos. Pero otra cosa es lo que se llama institucionalidad. Institucionalidad. Uno entiende que esa es el conjunto de funcionamiento del conjunto de las instituciones. Siempre las instituciones están funcionando. El asunto es de qué manera están funcionando. Y siempre funcionan las instituciones de acuerdo a los intereses del sector que los ocupa, que los dirige y que los controle. Así ocurre con el Estado. El Estado es un aparato. Es un aparato. Y depende de quién lo dirija. Ese es su funcionamiento. Uno mira cómo están funcionando las cosas. Por ejemplo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cómo está funcionando. De manera diferente. ¿Sirve a alguien? Sí. Es que todos somos instrumentos. Todos. Y la Fiscalía General de la República. Ya el nuevo fiscal. Ojo. Ahora, la pregunta es instrumentos en función de qué, ¿no? Que eso es lo importante. El asunto es de qué, de quién y de quiénes somos instrumentos. Este es el asunto. El mismo Dios. Dios es instrumento. ¿Ve qué cosas? Eso hay que ver en lo que se llama instituciones, que es una palabra discrecional, institución. Hay una gran discreción. ¿Para quién sirve hoy la Fiscalía General de la República? ¿Para quién trabaja hoy? ¿Trabaja para el presidente? No, y es un gran avance. ¿Trabaja para los oligarcas? No, entiendo que no. Si trabaja para lo que le dice la Constitución, esa es una revolución en un país primitivo como el nuestro, aun cuando esto es lo mínimo. Este es lo mínimo. Si Luis Martín trabaja para lo que le dice la Constitución, esa es una conducta revolucionaria en un país como El Salvador. Voy a agregar a esta charla, a incorporar a esta charla a nuestro invitado, Romeo, es Rigoberto Monge, analista económico, pues encargado también de todo lo relativo a los tratados de libre comercio en nuestro país. Claro. Estamos a punto de hacer una evaluación de cómo se ha comportado económicamente El Salvador en este 2013. Muchas gracias, Tony. Quiero mandar un saludo a Romeo y a Dagoberto Gutiérrez, que es todo un personaje en nuestro país, que ilumina e ilustra a tanta gente en sus intervenciones. Mucho gusto, Dagoberto. Un abrazo, Rigo. Un abrazo. Bueno, estabas hablando obviamente sobre el tema económico, decías, ¿no, Tony? Haciendo una evaluación. No tenemos mucho tiempo, pero sí me gustaría escuchar, por supuesto, a Rigoberto sobre este tema, ¿no? Sobre cómo ha sido el comportamiento de la situación económica en estos últimos años. Bueno, Romeo, con mucho gusto. La verdad es que el año 2013 para nosotros termina nuevamente con la más baja tasa de crecimiento económico de Centroamérica y Panamá. Pareciera que los motores de crecimiento volvieron a estar, si no apagados, trabajando a media capacidad.
y esto se refleja en una serie de indicadores importantísimos como es el empleo para los salvadoreños, su capacidad para poder atender los presupuestos de las familias, y porque algunas veces nos perdemos, o sea, hablamos de tasas de crecimiento, pero se nos olvida que realmente esos números son digamos, el resumen de las condiciones de vida de una determinada sociedad. O sea, cuando un país no crece la calidad de vida de la gente. Y en ese sentido diríamos que para El Salvador continúa siendo un gran reto el de mejorar las condiciones para crecer. Roberto, tú habrás escuchado al secretario técnico de la presidencia, dice, mire, estamos sentando, que por cierto estamos hablando con Dagoberto sobre ese tema, estamos sentando las bases de un nuevo modelo económico de desarrollo, dice. Ajá. Y cuando tú le preguntas, ok, ¿sobre la base de qué? Sobre la base de 3 o 4 motores. Uno, Aeropuerto Internacional de Comalapa, la modernización del aeropuerto. Otro, la puesta en marcha del Puerto La Unión o Puerto de Cutuco, como le conocen también. Habla también del Fomilenio, ¿no?, que estaría firmándose el próximo año. Y, bueno, otras acciones más que dice serían las bases de un nuevo modelo económico que vendrían a dinamizar la economía del país. ¿Es esto lo que estábamos esperando? Bueno, es una buena noticia escuchar eso, Romeo, casi finalizando el presente mandato presidencial, ¿verdad? Definitivamente que son cosas buenas. Pero desde mi punto de vista, realmente creo que a El Salvador nos ha hecho falta tener una visión de largo plazo, una visión que trascienda los programas económicos de las administraciones. Correcto. Nos hace falta tener un sistema de planificación en la que realmente puedan verse conjugados los esfuerzos de los distintos actores de la sociedad, públicos, privados, trabajadores, etcétera. Y eso, francamente, no lo hemos tenido, Romeo. Okay. Son buenas noticias para mañana, ¿verdad? Pero nos queda todavía saber cuál es El Salvador que queremos. Bueno, muchas gracias, Rigoberto, muchas gracias, Tony. Feliz Navidad también para Dagoberto, hasta Chalchuapa también. ¡Qué belleza! Felicidades, Dagoberto, feliz Navidad. Un abrazo a Rigo y a vos. Muchas gracias. Chalchuapa es tu pueblo. Gracias, Tony, gracias, Rigoberto. Hasta luego, Romeo. Tu pueblo natal, ¿no? Chalchuapa es mi pueblo. Chalchuapa y Santana. Y Santana. Los dos. Bueno. Dagoberto, también tengo que despedir. Muchas gracias por haber estado con nosotros, ¿no? Esperamos que de verdad haya el derrumbamiento que tú dices, por ejemplo, en el tema de materia fiscal de la Fiscalía General de la República. Hay un nuevo presidente de la Corte de Cuentas también, el señor Toches, que de repente ha sido cuestionado, obviamente, por algunos sectores por su papel. Se le ha acusado también de estar siendo instrumento político, ¿verdad?, electoral en el marco de las próximas elecciones. Pero bueno, es como tú dices, todos de alguna manera somos instrumento de algo en esta vida, ¿verdad? El punto es, ¿instrumentos para qué? ¿Y para quiénes somos instrumentos? Seguro. Muchas gracias, Dagoberto, por haber estado con nosotros. Bueno, hacemos una breve pausa, regresamos ya para el cierre de Hechos AM de Canal 2. Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presentó.